Hola, ¿qué tal? Daremos inicio a lo que es la unidad sobre interpretación, conducción y animación turística. Este es un tema que da continuidad a el tema de comunicación, la cual podría ser verbal y no verbal, y pues el fin de semana pasado tuvimos la evaluación, el ejercicio práctico en el Centro Histórico de Jutiapa. Hoy igualmente pues tendremos motivación especial con algunas técnicas y algunas partes interesantes de lo que es este momento especial de apoyar al visitante durante su visita en nuestro destino. La interpretación turística definitivamente pues es una estrategia en la que nos permite fomentar un turismo sostenible, puesto que al contar, averiguar, entrevistar y tener ese acercamiento con los detalles interesantes de nuestro destino, nos da la oportunidad también pues de compartir nuestra cultura, de promover el respeto al medio ambiente, pero también igual eh, proponer lo que es la derrama económica con nuestros aliados y los proveedores locales. El guía de turistas definitivamente pues debe de tener ese compromiso por la muy buena comunicación y llevar a cabo pues ese ofrecimiento interesante de cada uno de los atractivos en nuestro destino. ¿Quiénes van a ser nuestros visitantes? Pues debemos abrir el panorama especial. Algunas personas nos visitarán a nivel de familia, otros a nivel individual, en parejas. También tendremos colegios, tenemos extranjeros, personas de otra región de Guatemala. En fin, como pueden ver ustedes la presentación en la página, podemos tener cualquier tipo de persona, grupos y demás que pueden llegar hacia nuestro destino. Y esto nos obliga definitivamente a realizar una investigación de dónde vienen, cuál es la razón de visita, qué desean investigar, qué desean conocer, y esto nos va a dar entonces la oportunidad de prepararnos mucho mejor dependiendo el grupo que nos va a visitar. Ustedes igualmente han probado la oportunidad de visitar solos un determinado atractivo o destino, pero también igualmente probablemente han tenido la oportunidad de recibir la inducción de alguien que es residente local en algún destino, en alguna actividad en particular, y se siente la diferencia cuando pues una persona con ese conocimiento nos recibe y nos lleva por esa experiencia especial de visitación. En las técnicas de guiado, los guías de turistas podemos conocer entonces que tenemos dos técnicas en particular. Uno que es las técnicas de guiado en movimiento. Vamos a ir a bordo de un transporte que puede ser terrestre, acuático y hasta aéreo. Y también igualmente pues las técnicas de guiado estacionarias que nos conoceremos. Cuando igualmente pues estemos recibiendo a un grupo y estamos parados en un sitio en particular compartiendo detalles interesantes y nos movemos caminando hacia otro punto, culminando lo que es una ruta o un circuito. Entonces, las técnicas de comunicación guiado pueden ser en movimiento a bordo de un transporte turístico o igualmente pues unas técnicas de guiado estacionarias. En primera instancia, las características de las técnicas en guiado en movimiento, pues tenemos un vehículo, en este caso es un transporte terrestre tipo Pullman, también igualmente puede ser una embarcación a nivel acuático y un medio de transporte aéreo. Las características pueden ser entonces, ¿verdad? Que facilita la cobertura de temas porque de donde sale hasta donde termina, tenemos esa oportunidad de compartir cualquier tipo de detalle, naturaleza, cultura, tradición, monumentos, etcétera, por donde vaya parando el transporte. También igualmente ofrece mayor posibilidad de entretención, porque pues si hacemos una parada en determinado lugar, puede ser que estemos en un restaurante, luego igualmente en la siguiente parada vamos a una playa, en otra parada pues vamos igualmente a un hotel, y esto nos da la oportunidad entonces de cubrir mayores distancias y atracciones durante el recorrido, ya sea una ruta o un circuito que estemos realizando, cumpliendo un requisito universal de exploración para la diversidad de atractivos y actividades que pueden visitar nuestros visitantes, y obviamente también pues ofrece un confort al participante. ¿Por qué? Puesto que va sentado
disfrutando del recorrido y él cómodamente apreciando el paisaje, siguiendo las indicaciones de su guía. Esta también es otra forma de transporte turístico terrestre, lo que es un bus tipo coaster. Cuando vamos a bordo de un transporte, se cumplen tres elementos esenciales. Uno de ellos, pues, es el vehículo, que repito, puede ser terrestre, acuático o aéreo. También igualmente el guía, que es el anfitrión, el conocedor, que se ha preparado para llevar a cabo este recorrido especial. Y también el entorno, hacia dónde nos lleva, qué ruta vamos a seguir y qué punto vamos a visitar durante la unidad de transporte está en movimiento. Algunas recomendaciones para este tipo de guiado a bordo de un transporte. Primeramente, observe a sus turistas. No se vale ir viendo hacia adelante, hacia la carretera y darle la espalda al visitante. Usted debe de observar las reacciones. La parte interesante de que si alguien levanta la mano en particular y ve si lo que usted está hablando pues tiene animación en particular o pues la gente se está distrayendo para que usted inmediatamente cambia la estrategia de guiado. El micrófono siempre tiene que estar virando en movimiento con su cabeza. Puede ser igualmente que usted vire la cabeza, pero deje el micrófono en el mismo lugar. Lo que sucede, dará la oportunidad entonces de que usted está girando la cabeza, pero pues el micrófono no se escucha. Por eso es muy importante que usted tenga ese movimiento en particular. También maximice el lenguaje corporal. Aunque vaya caminando el vehículo, usted ocupe las manos, señale igualmente por dónde está pasando el transporte y qué lugares estamos eh, recorriendo en determinado lugar. Y por último, evalúe la acústica. Siempre pregunte que si escucha bien hasta el fondo, si tiene mucho volumen o igualmente pues si hay necesidad de bajarle volumen y considere igualmente pues la parte interesante de que cuando vayamos recorriendo un determinado atractivo, no esperemos a pasar por enfrente o a la par de un puente, de un atractivo, de un volcán, porque a las personas no les dará el tiempo de poderlo apreciar adecuadamente. Ustedes siempre indique momentos antes, puede decir, dentro de 10 minutos pasaremos igualmente frente a un determinado atractivo, preparen sus cámaras o en la siguiente curva van ustedes a apreciar un determinado paisaje. Por eso preparemos igualmente a nuestros pasajeros antes de pasar frente a un atractivo, pues que puede quedar en la distancia y que no aprovechamos su descripción. Ahora variamos un momento entonces y nos toca entonces lo que es las características de las técnicas de guiado estacionario. Como vemos ver ahí en la fotografía, el guía está parado, rodeado por sus visitantes y en un lugar adecuado para que sea escuchado y observado adecuadamente. Las características, pues, permiten interpretar mejor los atractivos. ¿Por qué? Porque estamos frente a ellos. E igualmente podemos indicar la altura, los colores, la parte interesante del entorno variado que tenemos. Facilita la variedad temática, porque podemos hablar igualmente alrededor de un tipo de construcción, de la diversidad que tenemos, los servicios turísticos alrededor, horarios y demás, y algunas indicaciones para que nuestros visitantes pues puedan, por su cuenta, en un tiempo libre, realizar una visita rápida al lugar. Ofrece mayores posibilidades de interrelación, puesto pues que está como separado a la par de alguien, le pueden platicar igualmente, puede ser, indicar pues la parte de hablarle a la persona que está detrás o la que está adelante, porque yo estoy viendo adecuadamente al grupo que está junto a mí. Cumple el principio de cohesión social, porque pues vamos perfectamente viendo a todo el mundo si alguien levanta la mano en particular. En algunas recomendaciones, sí les pedimos igualmente, pues, que evite aglomeraciones, todo con orden, todo despacio, ¿verdad? Guardando el distanciamiento adecuado. También espere hasta que toda su audiencia esté presente para iniciar. No se vale que usted esté caminando y empieza con los dos o tres que lleguen de primero, mientras los demás se van acercando y preguntan, bueno, ¿y qué pasó? ¿Verdad? Entonces, es muy importante preguntar, ¿estamos todos listos? ¿Ya están todos por acá? ¿Verdad? Hagamos un semicírculo y iniciemos la presentación. También revise la acústica. ¿Me escucha la señora hasta atrás? Le inviten a acercarse hacia adelante a la persona que probablemente no lo vaya a escuchar.
Y por último, también busque posiciones confortables, ¿verdad? Puede ser arriba de una grada o arriba de un kiosco o en un pretil importante, pues con la oportunidad para que su altura domine la aceptación igualmente, pues, y la observación de parte de todos sus grupos. ¿Cuáles son las técnicas de interpretación a nivel de conducción turística? Pues aquí empieza la parte interesante para que ustedes puedan apropiarse de la que mejor les satisfaga según su personalidad y con la que se sientan mucho mejor. No es necesario realizar todas las técnicas, usted las va a conocer, pero va a escoger con cuál de ellas se la aplica en determinada espacio de visita. La interpretación se refiere a cómo nos hacemos entender. Podemos hablar la misma información, pero debemos de considerar que nuestro público sean jóvenes o adultos, o sean mujeres, o grupos familiares, o pertenecientes a una iglesia. En fin, tenemos que buscar los intereses y esto se hace especialmente previo a la visita. Tenemos que conocer perfectamente los gustos y preferencias del grupo que nos va a visitar para adecuar la agenda, la información y el recorrido que vamos a realizar. Las técnicas de interpretación se trata de hacer sencillo aquello que no lo sea. Tratemos de bajar la información, ocupemos un lenguaje adecuado y no mucho tecnicismo, que probablemente la gente se quede preguntando, ¿y esto a qué se refiere? Escuchen esta frase muy importante. Debemos transformar las actividades habituales de la región en experiencias extraordinarias para el visitante. Ordeñar una vaca, apreciar un binoculares, montar a caballo, acariciar una oveja. Todas situaciones interesantes que para nosotros podrán ser algo de lo más tradicional y común, pero para alguien que nos visita va a ser una experiencia única o por primera vez en su vida, aunque estemos hablando español, pero ¿será que nos estamos entendiendo? Por eso debemos de conocer a la persona e igualmente también brindarle la información al nivel adecuado. Les comparto de este pequeño párrafo. Vamos a ver si ustedes descubren a qué poema jutiapaneco pertenece. Al subir el cerro Colorado, me acaricia del viento el vaivén, contemplando tu río salado y tu cerro de calma, de culma también. Entonces, vean ustedes lo interesante de esto, pues cuando en esta descripción estamos transportando en la imaginación hacia los que nos escuchan. Entonces, tratemos de ocupar adecuadamente palabras que armonicen la forma en que usted está guiando. La primera técnica es la de prefiguración. Puede ser igualmente algún espacio en particular que no podemos hablar adelante, en este caso un templo religioso. Cuando yo hago recorridos dentro de la Basílica de Esquipulas los domingos, ¿verdad? Y hay misa una tras otra, no me permite hablar adentro del templo. Entonces tengo que hablar desde afuera, describiendo la parte de la fachada, e indicarle a los visitantes qué es lo que va a entrar a ver adentro del templo. Platicamos del número de columnas, de la calidad de la imaginería religiosa, de la decoración que encuentra. Vea hacia adelante en la foto tercera que usted vea, ¿verdad? El retablo principal, la altura, la decoración está dedicado a la Santísima Trinidad. Ahí vemos a las tres personas, el ojo divino Dios Padre, el Espíritu Santo e igualmente pues el Cristo negro que es el Dios Hijo. Entonces aquí tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en el retablo. Entonces preparemos al visitante, ¿verdad? Antes de ingresar al templo para que él pueda observar los detalles que usted está explicando anteriormente del ingreso. En la homologación es encontrar palabras interesantes que tal vez para nosotros pues sean de lo más tradicional y muy comunes y corrientes en nuestro vocablo tradicional. Pero cuando nos visitan personas de otra región o de otro país, pues puede ser un tanto difícil el llegar a comprender cuando nosotros, por ejemplo, le decimos a un grupo de salvadoreños, vamos a dar un tiempo y vamos a probar unas ricas granizadas. ¿Qué son granizadas? Tenemos que explicar igualmente que en su país se conocen como minutas. Entonces, ahí igualmente tenemos esa participación especial a nivel cultural porque ocupamos palabras que son del conocimiento del grupo. Por eso es muy importante conocer de dónde nos visitan. En la parte de la personalización,
La idea interesante, por ejemplo, acá es que pues está el parque de Chiquimula ahí en la fotografía. En lugar de hablar de tanto detalle, que el estilo de construcción, de las formas, de los arriates y todo lo demás, yo puedo ocupar esta técnica para decir, vean la forma circular del parque. Encuentran varios pasillos, ¿verdad? Y los arriates en donde se acostumbraba anteriormente con los conciertos en vivo, con marimba o también igualmente con algunos instrumentos de la banda de música civil. Las muchachas caminaban en una dirección, los hombres en otra dirección, y cuando estaban frente a frente se empezaban a hacer ojitos y a observarse y terminaban bailando al frente en parejas. Esto no únicamente es una forma de compartir la cultura y tradición local, sino que me ayuda igualmente a que la gente vaya comprendiendo lo que yo quiero contar del Parque Central de Chiquimula en este ejemplo. Entonces ya ellos van a lograr por su cuenta observar la infraestructura que tiene ese espacio verde de la ciudad de Chiquimula. En la metaforización es lanzar imágenes, es lanzar ideas, algunas palabras no tan complicadas, pero podemos igualmente compartir algunos detalles, ¿verdad? ¿Sabe usted cómo se prepara el tamal? ¿Cuántas variedades de tamal conoce usted? ¿Conoce usted alguna persona que prepara el tamal? ¿Ha visto cómo se prepara un tamal? Entonces, debemos de ocupar esa metaforización, esa parte interesante de descripción para que con lenguaje sencillo y agradable podamos compartir los detalles interesantes de un elemento, que en este caso el tamal, estamos compartiendo. En la personificación es una situación más o menos como de actuación en la que le damos vida humana a algún determinado evento. Puede ser igualmente, vean acá, tengo un estuche, yo puedo hablar igualmente cuando estamos en algún terreno en particular, las personas van a caminar por ese terreno evitando pues que se vayan a caer. Entonces, en esa personificación yo humanizo el elemento que estoy ocupando como ejemplo, pero acá igualmente en la personificación tengo, por ejemplo, la imagen de Doña María Chinchilla. En determinado momento, pues al hablar de ella, puedo ocupar una frase que ella ocupó durante en vida o que le hacía reconocer o hablar de su elegante presencia, ¿verdad? Y su elegancia al momento de expresarse. Dentro de la parte de la leyenda de la ciguanaba, tan conocida en la región oriente de Guatemala, pues podemos igualmente, pues, como hacer una ejemplificación, ¿verdad? Con movimientos, con su cabellera larga, ¿verdad? Que hacía confundir a sus víctimas, ¿verdad? Que eran los hombres que trasnochaban, pero al darse vuelta ya los embrujaba con la mirada. Podemos hablar del cadejo, podemos hablar igualmente de la llorona y hacer una ejemplificación de la forma de actuación. La imagen de Justo Rufino Barrios, que tuvo mucho emblemático ahí en la zona fronteriza de Guatemala con El Salvador, pues podemos ocupar aspectos interesantes pues, de la vestimenta o sus frases interesantes de unificación eh, que fueron muy propias durante la época de su presidencia. Esa es la personificación, es ocupar palabras o elementos clave de algún personaje del cual estamos platicando. En la dramatización es una técnica muy importante para captar la atención de quien nos escucha y ocupar, por ejemplo, para describir este caldo de res tan delicioso, suculento y especial, con ese aroma y esa forma de cocción tan importante. Entonces estamos dramatizando, estamos como jalando la atención. También otra parte importante es descubrir algunos grupos artísticos, por ejemplo, la fotografía que ustedes ven allí es del grupo de la representación del Pabanc en las Verapaces. E igualmente que a través de su actuación, la danza, el canto y los movimientos, pues interpretan la historia de la conquista de Guatemala. En la deducción es una parte importante en donde con varios elementos, ¿verdad? Pero tomando igualmente la descripción técnica de, en este caso, la elaboración de la toquilla, que es los listones de colores con el que se decoran los buses que van para Esquipulas, ahí igualmente pues observamos con esto la explicación de la planta del maguey. Ahí vean ustedes lo grande que es la hoja, la penca del maguey, vean, observan el tamaño del hombre también, pero de esta hoja, al poderla raspar y quitarle la cáscara, vamos a obtener la fibra.
que parece cabellera rubia, que la que está entre nosotros, la ponemos a secar y esto igualmente ya se envuelve para venderlo y que hagan lo que son las hamacas, los lazos, los matates y demás. Esta fibra pues se ocupa en esquipulas para los talleres de elaboración de la toquilla, pues ya ven ustedes igualmente acá, ¿verdad? Pues lista ya las tiras para decorar los vehículos o igualmente pues para decorar el sombrero. Esta parte interesante nos ayuda pues con imágenes, con fotografías o con preguntas. ¿Conoce usted la fibra de maguey? ¿Sabe cómo se elaboran los lazos? Pues en la misma técnica, con la misma fibra, se elabora la toquilla en Chiquimula. ¿Ven? Entonces, aquí podemos perfectamente bien a nivel de deducción ir llevando al visitante hacia esa comprensión de lo que deseamos compartir con ellos. En la inducción es un aspecto muy importante también en la que compartimos algún detalle en particular que puede ser como una lección a nivel histórico, cultural o artesanal. Aquí, por ejemplo, voy a inducirles a ustedes lo que es la elaboración de la pepitoria. ¿De dónde sale la pepitoria? Pues de la semilla del ayote, que se muele en piedra de moler, valga la redundancia, se elabora esa polvito interesante de la pimienta. En la región Chortí se le conoce como ihuaste. Entonces es muy tradicional que en los frijoles chonchos, en los frijoles parados, se le agregue el ihuaste para darle ese sabor en particular. También igualmente es un ingrediente que sirve para ultimar platillos como pollo o la res también, pero también le da una sazón interesante a las frutas de ocasión como la naranja, la sandía, el jocote, el mango, ¿verdad? Que ocupamos la pepitoria o el iguaste para darle ese sabor especial. Pero ven, a través de la inducción le enseñamos a la persona cómo se fabrica o cómo se elabora la pepitoria y los usos que tiene a nivel de la región. En las fábulas que podemos ocupar para ir contando en la imaginación, el contar igualmente a través de una historia, pues hacemos hacer comprender parte de nuestras tradiciones y nuestra cultura regional. Aquí ustedes ven dos fotografías de Esquipulas, donde está igualmente las capillas del Vía Crucis, y alrededor de la Piedra de los Compadres, pues en ambos lugares se realiza lo que es la limpia, ¿verdad? Agarran unas ramas de Shilka, ¿verdad? Y empiezan a limpiar. Pero ¿de dónde nace esa situación? Bueno, resulta ser que cuando era un poblado y las personas, pues que no habían carreteras, que no habían veredas ni demás, caminaban entre el monte y llegaban finalmente a Esquipulas, pero llenos de mozote, llenos de monte, llenos de polvo. Entonces agarraban la hoja de Shilka y empezaban pues a limpiarse, ¿verdad? Para llegar presentable al ingreso del pueblo. Aquí igualmente puede ser que alguien haya visto y decir, pues, pero ¿y qué está pasando? Le estoy dando una limpia. Y ahí probablemente haya nacido esta parte interesante. Vean, a mí acá en este cuadro me llamó mucho la atención el encontrar el símbolo interesante de la cosmovisión maya, la parte interesante de la muerte, la representación del lugar de los muertos, que es Mitlán. ¿De dónde nace la palabra Mitlán? Que hoy mismo también pues, lo ocupamos para el Deportivo Mitlán, ahí de Jutiapa. Pero la palabra Mitlán pues tiene una importancia muy importante en la cosmovisión maya que vamos a ir conociendo en lo que es las generalidades de Guatemala. Por eso necesitamos mucha apertura de mente, estar leyendo también y comprender que la gente quiere conocer nuestra cultura. No se vale igualmente cerrarnos a unas creencias propias de nuestra personalidad, nuestra comunidad, pero sí es muy importante, debemos conocer, aunque no lo compartamos, ¿verdad? Pero no debemos externar ciertos detalles interesantes pues que la gente quiere conocer. En la experimentación, pues es una técnica muy importante, muy interesante, cuando le damos la oportunidad al visitante de poder hacer, de poder tocar, de poder fabricar, de poder mancharse, mojarse y empaparse, haciendo actividades muy tradicionales nuestras. En este caso, en la fotografía de arriba, observamos a una dama de la región Maya Chortí que con un machete está pelando una vaina de penca, la penca de el maguey, para obtener la fibra y de ahí pues elaborar lo que es con los instrumentos que ustedes ven allí, ¿verdad? Se empiezan a tejer las pitas para hacer las hamacas, los lazos y demás.
También igualmente, pues aquí le damos la oportunidad al visitante para que agarre el machete y empiece pues a quitarle la cáscara a esa penca. Otra parte muy interesante también es cuando llevamos a un recorrido de un tour del café a extranjeros y que puedan no solo conocer la historia, la producción, la temporada de cosecha del café, sino también invitarlos para que corten parte de los frutos y tengan la oportunidad pues de tocar, oler y observar una planta del café que probablemente no conocían. Esto es la experimentación. En la parte de la interrogación podemos igualmente ocupar algunas preguntas, ¿verdad? Para ver más o menos, sondear a nuestros visitantes cómo van con la información de un atractivo que vamos a visitar o que estamos visitando. Por ejemplo, en la imagen que ustedes ven allí, ese es el monumento del punto Trifinio. Es el punto donde se une El Salvador, Honduras y Guatemala y es un monolito igualmente interesante pues para poder observar esa parte. Pero una pregunta pudiera ser, ¿sabía usted que en el año 2011 la Reserva de Biosfera Trinacional Montecristo fue declarada por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad? Probablemente muchos de las personas de la región desconocen este aspecto, pero es una parte importante de nuestro patrimonio regional, pues que debemos conocer, promover y ocuparlo en nuestros recorridos turísticos. Los modismos, palabras interesantes que identifican a una determinada región. Todos hablamos modismos, ¿verdad? Propios de nuestro lugar donde vivimos. Y, por ejemplo, en la imagen aparece la palabra quechilero. Quechilero, ¿pero qué es quechilero? Pues le decimos a un salvadoreño, pues es el quechivo, ¿verdad? Cuando ustedes lo hablan en esta parte. Entonces es muy importante como que traducir los significados de palabras que probablemente vayan a escuchar durante su visita. Palabras como el va pues, al diablo, debajo, ¿verdad? ¿Qué es colorado? Le preguntan a uno, ¿verdad? Bueno, colorado, pues es un color que no es ni rojo ni café, ¿verdad? Pero es colorado, ¿verdad? Es un color vino tinto. También igualmente cuando alguien lo quema mucho, demasiado el sol, te pusiste colorado vos. Alguien que no conoce la palabra se extraña, o igualmente, ¿verdad? Cuando pues alguien se chivea, ¿verdad? O se pone tímido, ¿y por qué te pusiste colorado? Entonces, es muy importante, ¿verdad? Interesante compartir esas palabras que forman parte de nuestros modismos regionales. En la adaptación es muy importante ocupar maquetas, mapas o croquis para apoyarnos como herramientas en la descripción de un determinado evento. En este caso, ustedes ven la foto de arriba, la maqueta que está en el área donde fue la batalla de la Arada, en San José de la Arada, Chiquimula. Y ahí igualmente ustedes observan los cerros, observan el río y la parte del cañaveral donde estaba y que Rafael Carrera ocupó para engañar al ejército invasor de El Salvador y Honduras y aprovechar esa parte interesante de la quema de la caña, era cuando empezaba a explotar con el fuego y empezó a confundir a todos los invasores. Allí en la fotografía, en la pintura, pues vemos una representación de esta imagen, pero en este caso, pues uno como guía turístico llega a este lugar donde está la maqueta y ya perfectamente, además de la maqueta, le puede dar, ven el cerro de allá, es este de aquí. Ven aquella parte interesante, es esta de acá. Entonces, trasladamos a esta gente, a nuestros visitantes, a ese escenario especial de lo que ocurrió. Este es un ejemplo de lo que es la adaptación. Escenarios, un montón. Vamos a conocer algunos de ellos, por eso es muy importante que usted aproveche todos los espacios en la casco urbano y en el área rural para poder facilitar la parte del guiado que usted quiere hacer. Los museos, aquí les presento unos, ¿verdad? En Estanzuela, Zacapa, ya conocimos el Museo de Jutiapa y cerca también pues está el Museo Xinca en Cuilapa. Es muy importante que usted los conozca antes, la parte interesante de los horarios, qué colección muestra, cuándo está abierto, cuándo está cerrado, conocer igualmente pues la oportunidad que se va enriqueciendo poco a poco para que usted llegue a ser el guía. Sí, es importante pues que haya un guía ahí dentro del museo, ¿verdad? Pero lo interesante es que usted algún día logre captar toda la información para que sus grupos más adelante lo escuchen a usted. En los monumentos, aquí les presento dos que tal vez ustedes ya conocen. El monumento a Doña María Chinchilla,
¿verdad? En Asunción Mita y el monumento en el Cerro de la Cruz. Estos son muy importantes porque pueden conocerse también la parte de cuál fue la razón de colocarlo, por qué lo colocaron en ese lugar, las dimensiones, en qué año lo construyó, quién fue el maestro o el arquitecto que lo construyó, los elementos interesantes a nivel cultural que motivaron la construcción de ese monumento. Igualmente ustedes ven la obra de El Muñecón en la zona 5, pues que es el monumento al trabajo. Por eso es muy importante conocer todas las características interesantes que nos ayudan a complementar estos monumentos que forman parte de los recorridos que vamos a hacer. En los templos coloniales también, investigar, ¿verdad? A qué tipo de estilo de construcción tiene, ¿verdad? Los estilos igualmente que ofrecen la fachada, en su interior, las colecciones diversas que podemos tener y que obviamente pues nos va a dar la oportunidad de compartir información de tipo cultural, no tanto devocional, sino igualmente también gente que le encanta ver la imaginería religiosa, particularmente de los retablos. Acordémonos que Santiago de los Caballeros de Guatemala fue la capital de arte y oficio y muchas de las pinturas, las esculturas y arte a nivel retablo se fabricaron en Antigua, pero se fueron hacia Nicaragua, hacia el sur de México, hacia Honduras. Eso es muy importante, pues, transmitir esa parte interesante de lo que es el arte religioso. En la arquitectura histórica, pues obviamente también aquí se puede guiar perfectamente y describir algún elemento individual, por ejemplo, un edificio, en el caso pues del cuartelón que visitamos recientemente, o del portal de la municipalidad en algún lado, la arquitectura vernácula que tiene una casa en particular, pero también podemos describir un determinado sector del casco. Puede ser igualmente el centro histórico de Asunción Mita, el centro histórico de Catocha, qué elementos lo componen, qué tipo de construcción elaboraron, el material y desde cuándo pues fue declarado centro histórico. Los puentes son un medio de comunicación entre un punto y otro, pero también muy interesante compartir los materiales, la distancia que tiene el puente, el poder tomar fotografías en el paisaje interesante, pues de estos elementos interesantes de comunicación que pueden estar construidos de madera, de piedra, de adobe, de concreto y hasta de hierro y acero. Entonces es muy importante conocer las partes de los descriptivos de estos elementos que forman parte pues, de nuestros paisajes urbanos y también rurales. Los cuerpos de agua. Es muy importante conocer la biodiversidad, la extensión, las dimensiones, qué tipo de flora y fauna hay alrededor. En este caso, pues vemos la primera fotografía de la laguna en el volcán de Ipala que compartimos Agua Blanca, Jutiapa y para Chiquimula. Conocer igualmente pues la parte interesante de la laguna de Huija, que compartimos Guatemala y El Salvador, la extensión que tiene, hacia dónde están los límites igualmente los dos países, qué encontramos alrededor, además del paisaje, pues hay servicios alrededor que pudieran igualmente complementar. Por eso es bien importante que usted haga una inspección previa y realizar una visita interesante a estos cuerpos de agua. Cuevas y cavernas, bien importante para la gente que le gusta la aventura, que le gusta investigar, la espeleología, que es la ciencia que estudia las cavernas y las cuevas, pero también interesante, puedes ver esa parte de aventura, que nos va a llevar mojados o empapados o enlodados, pero es parte de la aventura. También igualmente, pues considerar los elementos de las estalactitas y estalagmitas que hay dentro y también pues la parte ceremonial en la cosmovisión maya cuando realizan ceremonias interesantes de conexión con la madre naturaleza en el inframundo, ¿verdad? Con ceremonias especiales. Esto ha tenido un auge muy importante. Vean ustedes, se está llevando a cabo una boda, ¿verdad? En la cueva, aprovechando ese sincretismo interesante, ¿verdad? Que se realiza en el interior de la madre tierra. Plataformas y miradores, hay un montón. Pueden ser de piedra, pueden ser de adobe, pueden ser igualmente de madera, interesante.
Es muy importante irlos a conocer, ver el aspecto de seguridad, la distancia donde se encuentran, la altura que voy a ver, qué panorámica voy a ver alrededor. En fin, ¿verdad? Son aspectos interesantes, muy bonitos para tomar fotografías también. Las embarcaciones que usted ocupe, ¿verdad? Es muy importante los detalles de seguridad, principalmente para sus pasajeros. ¿Qué tan seguras son? ¿Qué tan cómodas son? Los asientos tienen colchones, ¿verdad? O también cojines. La parte interesante del seguro que puede ofrecer, los salvavidas que también tienen que tener, está registrado ante una entidad de seguridad que va a velar porque sus pasajeros pues estén cómodos y seguros. En otro tipo de transporte, pues también tenemos los tractores, las carretas y camioncitos que nos ayudan a transportar a determinada altura o determinado terreno donde pues un carro sedán, un microbús o de repente una pulma no pueda accesar. Entonces es necesario acomodar un tipo de vehículo con palangana, ya sea un camioncito o un pick-up, para transportar adecuadamente y seguro a nuestros visitantes en una aventura, pues, de un vehículo 4x4. En los auditorios, cuando usted haga algunas interpretaciones o presentaciones, verifique, pues, la capacidad que tiene el salón a nivel de gente parada, gente sentada, el equipo audiovisual que usted pueda tener igualmente, la acústica que tenga y pues también igual el resto del edificio, ¿verdad? Que pertenece a una entidad privada o una entidad pública. Las cabalgatas son muy importantes en el área del oriente místico y natural. El caballo es un elemento importante pues, para la producción agrícola y pecuaria de nuestra región. A realizar cabalgatas, ¿verdad? Recorridos a caballo, qué distancia van a recorrer, no agitar mucho al caballo. Puede ser igualmente que el caballo sea un poco arisco también, entonces hay que escoger una bestia pues que sea acostumbrada a llevar gente. ¿Qué puntos se van a conocer? ¿Qué duración de tiempo se va a llevar en esta experiencia interesante de lo que es un paseo a caballo? En los cultivos es muy importante que usted conozca, ¿verdad?, cuál es la producción agrícola que se da en los lugares que usted va a visitar. En este caso, pues vemos una siembra de café que está cubierta por árboles de liquidámbar. Va a ser muy importante, pues, que usted conozca este detalle, que realice recorridos de agroturismo por fincas, por haciendas o igualmente a nivel general, comparta la producción agrícola pues que tiene el departamento de Jutiapa cuando usted vaya a recibir visitantes. El bicimontañismo es otra experiencia interesante de turismo a nivel de deporte, a nivel de naturaleza, de paisaje y demás. Es muy importante saber si el visitante cuenta con una bicicleta de montaña o de ruta también. La parte importante es que usted debe de conocer también la ruta o igualmente para hacerse acompañar por personas locales que realicen esta experiencia interesante de turismo deportivo. En las ciudades, solo el City Tour, no me voy a ahondar mucho porque ya hablamos de él anteriormente con las técnicas de estacionarias de conducción. Aquí es muy importante, véanlo ustedes en la fotografía, el guía está compartiendo con sus gestos, con la distancia y ayudándose de un mapa, explicando igualmente pues, lo que ofrece el punto urbano en donde se está visitando. Los mercados son escenarios interesantes para compartir con nuestros visitantes los olores, los colores tradicionales, la parte de un mercado de frutas, un mercado de verduras, un mercado de flores, un mercado de artesanías. Igualmente vean ustedes los turistas tomando fotos, ¿verdad? Y teniendo esa experiencia interesante de caminar en medio de costales o en medio de canastos, ¿verdad? Con frijol rojo, frijol blanco, frijol negro, ¿verdad? La experiencia interesante de compartir nuestra producción agrícola, nuestra producción también artesanal. Los anfiteatros son un punto interesante en el casco urbano. Algunos tienen concha acústica, ¿verdad? Donde puede pues, ser un espacio interesante para compartir detalles de lo que vemos alrededor en un determinado plazo. Los senderos de montaña tienen senderos precisamente para apoyar con los recorridos que realizan los visitantes. Si tienen puentes, si tienen senderos, si tienen barandas, los visitantes que caminen por allí. La ruta ya está establecida, no tiene que salirse del sendero, ¿verdad?
hay reglamentos internos que tienen que cumplirse para llevar adecuadamente y evitar accidentes. Es muy diferente cuando vamos a los bosques, ¿verdad? Donde no hay senderos, muy importante llevar un machete cuando vamos a subir un volcán, cuando vamos a una cueva, cuando vamos igualmente a un río, ¿verdad? Vamos a adentrarnos en un bosque, es muy importante conocer la variedad de flora y de fauna que hay allí para compartir los detalles con los visitantes, pero también para resguardar su seguridad. En los zoológicos también es muy importante conocer los horarios, las especies que se exhiben. Va a ser un complemento muy interesante. Recordemos que el zoológico La Aurora es muy visitado por los salvadoreños, también el Autosafari Chapín, pero para ir a esos dos lugares se pasa por Jutiapa. Entonces va a ser muy importante que ustedes vayan identificando, investigando las operadoras que realizan estos recorridos para ofrecerles una parada interesante en cualquiera de los municipios de donde ustedes son residentes. El cable y canopy tour, desconozco si hay en Jutiapa en estos momentos, pero también pues es una experiencia interesante de turismo extremo ante esta oportunidad experiencial, ¿verdad? De poder disfrutar el paisaje con un poquito de aventura. Los rápidos, creo que no hay en la región oriente. Esta es una fotografía de los rápidos allá en Alta Verapaz, donde pues se disfruta por medio de la aventura. Es muy importante conocer la embarcación, sea segura, el equipo que se ocupe es seguro igualmente y de marca reconocida, y el personal también que brinde el recorrido tiene que conocer perfectamente pues cómo se realiza la actividad. Lo mismo pasa con el rappel. Acá igualmente es el descenso de aventura, ¿verdad? Por una montaña, que es un rapel seco, o igualmente por una cascada, que es un rapel húmedo. Aquí es muy importante también conocer el equipo, que sea de marca reconocida, que sepa igualmente también el personal que brinda este recorrido, que conozca adecuadamente, pues que el equipo sea el adecuado, principalmente el lazo, ¿verdad? Los arneses y demás, que brinden la seguridad a sus visitantes y que obviamente lo recomienden para, pues, impulsar estos puntos interesantes de aventura extrema que podemos disfrutar. En las playas, pues es un paraje importante, ¿verdad? Para descanso, para apreciar el paisaje, para degustar alguna gastronomía local. Vean a esa pareja disfrutando, pues, de ese momento especial de descanso durante un recorrido que usted haga, pero también hay que tener cuidado, pues, con las estacionalidades o con las temporadas que se llenan las playas de los ríos, de los lagos y del mar, ¿verdad? Eh, Recordemos pues que ustedes tienen Playa La Barrona y otras dos más, ¿verdad? Pero también es muy importante que ustedes manejen adecuadamente los grupos, ¿verdad? Principalmente por los desechos, la basura y la protección de las especies locales. El tubing también es otra experiencia interesante para disfrutar a bordo de un tubo de hule, ¿verdad? El recorrer en un río ese paisaje interesante que podemos disfrutar. Las caminatas nocturnas también es una actividad muy interesante de recorrido para visitarlo. Es muy importante que usted conozca la vereda, que lleve el equipo adecuado, linternas, ¿verdad? Y también a nivel de la intemperie, en la noche baja un poco la temperatura, puede haber un poco de sereno también, la gente se puede enfermar. Entonces, dar las recomendaciones que igualmente pues se va a disfrutar para caminar por la noche y subir a un volcán para ver el amanecer, o igualmente cuando hacemos un campamento, realizar un recorrido nocturno, ¿verdad? Para ir a conocer las lechuzas, las iguanas, los sapos o parte de la flora y fauna que se aprecia mejor durante la noche. Los necrotour también es otro recorrido que se da en los cementerios para conocer el tipo de arquitectura, tumbas interesantes y muy artísticas de personajes que están enterrados. En los cementerios también se hacen recorridos interesantes donde aparecen maquillados personajes como la Llorona, la Ciguanaba, el Cadejo, ¿verdad? Que en forma de actuación complementan su experiencia interesante, ¿verdad? Pero sí sería interesante conocer los elementos que conforman el cementerio en la cabecera municipal donde usted vive.
Aquí parte del equipo interesante que ustedes ya tienen dentro de su presentación, que vamos a ir adecuando también más adelante cuando lleguemos al tema de planificación, y también pues el tipo de vehículo, que es muy importante conocer las dimensiones, la capacidad, el modelo igualmente de sus futuros proveedores. Es muy importante que usted ya vaya conociendo a las personas que proveen el servicio de transporte cercano a usted y que puedan complementar en alianza especial, usted guiando y otra persona transportando las visitas hacia reservas naturales, hacia hoteles y restaurantes que le permitan a ustedes hacer esa experiencia en particular. Por ahora entonces, para mí ha sido un gusto llevarles en este recorrido interesante de lo que es la interpretación, la parte igualmente pues de la conducción turística y la animación, que va a ser bien interesante cuando ustedes propongan las visitas hacia sus detalles interesantes en sus recorridos. Estamos en contacto, espero que les sirva mucho esta explicación en sesión asincrónica y que se complemente pues con la presentación que ustedes ya recibieron a nivel de PDF en sus archivos. Pásenla bien y estamos siempre en comunicación.